Seguimos. Aquí les traje el libro que yo les había dicho. No sé si ustedes lo ven igual. No, ellos lo van a ver Lo al van a ver revés. al revés. Bueno, por lo menos ven la imagen de Gardel ahí sentado y esa sonrisa que lo caracteriza, o sea, lo que lo hizo mundialmente famoso. ¿eh? Felipe Piña, que es un historiador argentino que se ha dedicado más que nada a la historia argentina y al estudio de los héroes argentinos, también tuvo tiempo para investigar la vida de Gardel. Y bueno, eh, lo que yo les dije. Yo me pasé toda la pandemia con este libro, lo fui resumiendo cada capítulo y nos pasamos casi un año con Felipe Piña y la vida de Gardel. Yo hablaba de los adelantos, que era un adelantado. Bueno, él era un adelantado, él cuando comenzó la industria de la grabación, de las empresas de grabación, y empezaron a hacerse los primeros discos, que no eran discos de pasta como los que vinieron después, sino eran rodillos, eran unos discos muy elementales, que había que hacer toda una maniobra para poder grabar en ellos. Eh, no sé si ustedes tienen, hay una imagen, una foto, donde se ve a Gardel cantando y metido casi su cabeza dentro de un parlante. Era muy rudimentario todo, pero él vio cuando aparecieron esas cosas, cuando aparecieron la posibilidad de grabar su voz, se dio cuenta de que era una forma de popularizarse, o sea, de hacerse más conocido, porque cantando en un boliche, cantando en un teatro, cantando, era para esa gente que estaba ahí, pero cuando aparecen las grabaciones y cuando aparece la radio fundamentalmente, él actúa mucho en radio, va a participar mucho en esas fonoplateas acá cuando vino para Montevideo, en los viajes que hacía para acá, cantó en la fonoplatea de Carve, cantó en varias radios del Uruguay. O sea, en la medida que él iba descubriendo que aparecían nuevos avances que lo podían hacer catapultar, él lo aprovechaba. Y ni que hablar del cine. Cuando apareció el cine sonoro, que se dio cuenta de que ya era un adelanto que iba a sobrepasar a todos los demás, ya era conocido, ya tenía cierto prestigio, sobre todo en el Río de la Plata, pero lo empezaban a conocer en Europa. Ya había ido un par de veces a Francia, había inaugurado un café en Francia, Florida, que lo contó muy bien Cadícamo, contó esa historia de cuando él debutó en París. Y bueno, y a raíz de todos esos conocimientos y a raíz de que le interesó a las empresas cinematográficas, resulta que lo invitaron a filmar en, en Francia, en París. Y ahí hace sus primeras películas. Películas que desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, no sé, para un estudioso de asunto, son películas muy primitivas, o sea, muy elementales. Pero donde Gardel fundamentalmente lo que hace es cantar. O sea, su papel, si bien tiene un papel determinado dentro de la obra, su destaque está en las canciones y que va a ser lo que va a quedar de las películas, las canciones de Gardel. Pero no es el mismo Gardel el que canta en París, en las películas de Paramount, no sé si no, Paramount fue en Estados Unidos,
no es el mismo Gardel que el que canta después cuando hace las películas en Estados Unidos. Él grabó, él filmó en Francia y de la misma Francia, lo conectan con Estados Unidos y se va a filmar a Estados Unidos, a Nueva York. Pero ya en ese periodo en que él estuvo empezando a hacer sus primeras películas, y ustedes lo comparan con las que hizo después, se van a dar cuenta de que él ya tiene otra forma de actuar. O sea, está actuando, empezó a actuar. Antes era una cosa que estaba ahí que no se sabía si era un actor o era un simple pasante. Ahora no, ahora ya le da otra expresividad a su cara, ya tiene otros gestos, ya tiene otros movimientos dentro del escenario. O sea, se da cuenta de las posibilidades que tiene el cine, de las posibilidades que le puede ofrecer el cine y lo va a aprovechar. Y bueno, podemos decir que el cine y las películas fueron los que lo hicieron más conocido, porque mientras no apareció en las películas, era el círculo que lo tenía en contacto era reducido. En cambio, después ya va a adquirir otro matiz, otra importancia, y bueno, y será a través de las películas que él se hace conocido. Es más, cuando vio las posibilidades del cine y lo que venía a través del cine, él tenía pensado y se lo comunicó a sus asesores, a lo que llevaban sus cuentas, sus números, que él cuando volviera a Buenos Aires iba a instalar una empresa cinematográfica. O sea, se dio cuenta de las posibilidades que tenía. Lamentablemente esto nunca lo pudo hacer porque la gira que hizo posterior a filmar esas películas fue donde murió. Pero él le vio al cine, o sea, adelantó en todo, se adelantó en todo, en todo. Por algo, él tuvo ese éxito, siendo que en su momento eran Gardel, Magaldi, y eran dos o tres los famosos. Y sin embargo, el que trascendió, el que llevó la fama, fue Gardel. Así que tenemos que aceptar que fue un adelantado. Y además me preguntaban qué educación tuvo y cómo pudo llegar a esos lugares. Lo que pasa es que Gardel lo que tenía era mucha calidad, tenía mucha tacto para conectarse con gente que le podía agregar cosas que él no tenía, que él no sabía. O sea, sus contactos en general, le digo cuando ya es famoso, cuando ya es conocido, ya aquellas barras de boliche, aquellas idas a la... No, eso se terminó. Él empieza no a seleccionar, porque él siempre estuvo con la gente, pero sí tiene un contacto fluido con cantores, con músicos. Fíjense ustedes que las películas lo vemos cantar de una manera que no es normal en un cantor de tango. Los cantores de tango cantan, se expresan, hacen movimientos, algunos más que otros, pero Gardel, si ustedes lo ven en las películas, y en esto yo les voy a pasar ahí algunos temas de las películas, ven como él imposta la voz y saca pecho y abre los ojos, o sea, una imagen que no es típica de un cantor de tango, es más típica de un tenor, es más típica de un individuo que está haciendo ópera, donde tienen que resaltar la figura y tienen que resaltar la imagen. Bueno, ¿y cómo Gardel adquirió esas ideas? Porque miren ustedes qué casualidad. Cuando él fue a vivir a Buenos Aires, de joven, que estuvo viviendo en el Abasto, y haciendo esa vida bohemia que todos sabemos,
su madre, que era lavandera y planchaba, le planchaba las camisas y los trajes a la gente de la ópera, porque ella vivía en el centro de Buenos Aires, habían adquirido ahí, vivían en una pensión, y se había conectado con la gente del teatro, y ahí le planchaba y le arreglaba los trajes. Y entonces Gardel era el encargado de llevarlas, o sea, se los iba a llevar a los clientes. Y los clientes eran tenores, los clientes eran artistas internacionales, los clientes eran gente que dominaba la música y sobre todo eran cantores líricos. Entonces, seguro, él cuando vio eso y escuchaba los ensayos, en vez de entregar la mercadería e irse, se quedaba a escucharlo. Y se pasaba horas escuchándolos ensayar y eso. Seguro, eso dio lugar a un contacto. En la medida que los cantores veían que Gardel se quedaba y que le interesaba, empezaron a dialogar, a contactarse, y seguro Gardel dijo que también le gustaba cantar. Y ahí adquirió ciertos tics que después le van a servir en su carrera. Por ejemplo, la forma de respirar. Por ejemplo, por eso él infla el pecho o sea, es la forma de aguantar el aire, de que le dé el aire para cantar. Otra particularidad, que no lo usa siempre, pero lo va a tener como una muletilla en alguna cantidad, algunos tangos, no en todos, es usar la R en vez de la S. Y ustedes van a ver que hay letras de tango donde él las canta, ¿cómo le puedo decir la palabra? A ver si me doy cuenta. Bueno, ahora no me sale ninguna, no me sale ninguna, pero hay, o sea, ese cambio, y no es que lo haga porque se equivoca, lo hace porque parece que su registro de voz le permitía mejor decir la R que la S. Bueno, son cosas, son detalles, pero en definitiva, él captó de esos cantores y logró llevar adelante su música, su gestualidad, su forma de actuar, o sea, todos avances, todas cosas que hicieron que Gardel se transformara en el mito que es hoy en día. Porque el tango sigue, pero sigue porque él desistió, sigue porque él estuvo, sigue porque él grabó un tango como Mi Noche Triste, que fue de alguna manera el primer tango canción que se hizo en el año 17 y que en realidad de Pascual Contursi se estrenó en Montevideo, pero el que realmente lo hizo conocido y lo llevó al disco y lo transformó fue Gardel. Y a partir de ahí los cantores, los otros cantores, lo trataron de imitar. O sea, vieron en el tango las posibilidades que hasta ahora no habían visto. En una palabra, en todo sentido, Gardel fue un adelantado. Yo pensaba dar una clase sola sobre Gardel, pero ¿qué pasa? Era tanto lo que hablamos y lo que discutimos y lo que dio para que me quedó material. Entonces, la clase que viene voy a seguir, pero con otros aspectos. Pero una cosa que sí quería, para terminar hoy, para que vean ustedes los avances. Primero los cortos que hizo en Argentina, que fueron los primeros videos que se hicieron en el Río de la Plata, donde Gardel presenta al autor de un tango, a Discépolo o a cualquier otro cantor, cualquier otro autor de un tango, y lo presenta y le dice qué quisiste hacer con ese. Por ejemplo, con Discépolo, con el tango Gira Gira. Él le dice,
¿qué quisiste hacer con ese tango? ¿Era buena la mujer? O sea, hacen un pequeño contacto, hay un pequeño diálogo para después Gardel con sus guitarristas cantar el tango. Así hizo 10 videos y que están en YouTube, van y los encuentran. O sea, fue un adelantado en todo, hasta el punto de que en un momento dado, cuando él estaba en Estados Unidos filmando las películas, hizo una grabación de un tango desde Estados Unidos. Él estaba en Estados Unidos, en una radio, y sus guitarristas estaban en Buenos Aires. Y lograron hacer una conexión, o sea, hicieron una conexión de tal forma que Gardel cantaba y los guitarristas lo acompañaban estando a miles de kilómetros de distancia. Y esa grabación salió y la gente lo escuchó en las radios y lo escuchó, o sea, que es en todo, desde todo punto de vista, fue un adelantado. Y no sabemos, realmente nos queda la duda, qué hubiera sido de Gardel si no hubiera muerto, porque murió, tenía 50 y pico de años, o sea que era joven todavía, tenía carrera de sobra. Bueno, por hoy dejamos, pero ya le estoy diciendo de que en la clase que viene seguimos con Gardel. Y bueno, espero que hoy de una salga, porque la clase pasada tuve 2 horas para hacer esto. Nos vemos el sábado que viene. Chao.